Listo. Bueno, pues en este lunes 10 de agosto de 2020, bienvenida a una mesa más de Las Mosqueteras, Elisa y Carolina. Buenas tardes y bienvenidas. Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Elisa, ¿cómo has estado? Muy bien, pues mira, yo aquí. Enseñando pierna. Enseñando, híjole, ahora sí van a... Chinelas. Esto no me casé contigo, Elisa. Baja la pierna. Claro. Ya me dicen aquí, baja la pierna. Baja la pierna, pues si no me casé contigo, para eso. Elisa, Carolina, vemos primero que nada el famoso videíto para que quien no lo haya visto, digo que ha tenido una gran difusión. ¿Me permiten poner el videíto? Adelante, adelante. El machín Samuel García. Adelante, por favor, Andrés. ¿Cuánto cuánto tardamos en andar? Una semana. 7 días. Facilona, piruja. Una semana. 7 días. Facilona, piruja. Vean esto, Egan. O sea, Oye, súbete la cámara. Estás enseñando mucha pierna. mucha pierna, nada más en mi rodilla, ¿no? Sube la cámara. Estás enseñando mucha pierna. Chinelas. Pues que yo nada más me veo así. Perdón. ¿Ya? Que bajes la pierna. ¿No andas enseñando la pierna? ¿Dónde sale la pierna? Yo no la veo. ¿Ya? Ya. Ay, no, hombre, de veras. Pues me casé contigo para mí, no para que andes enseñando. Perdón. Ya estamos de regreso. Elisa, estabas ahí enseñando pierna y se oía una voz de macho bravío que te decía, no hagas eso, contrólate. Óyeme, si no te tengo aquí nada más para que enseñes a los demás, eso es para mí, nada más. ¿Qué opinas de esto? Ay, ¿Cómo ves, Caro? ¿Cómo se atreve Elisa a mostrar su pierna? Pues sí. No le pertenece. Claro que le no. pertenece al hombre con el que ella tenga un pacto conyugal. Claro. Oye, estamos en el siglo XXI. Yo, Sí. como Samuel García, creo que la mujer es una posesión. Oye, para eso se casó con ella, como dice. Pues sí. Y ya fuera de broma, no, qué lamentable. La verdad es que se me hace muy lamentable lo del senador Samuel García. Ya no sé cómo decirle, Machín García, por la forma en la que trata a su esposa. Yo recuerdo, muchas de nosotras hemos reporteado temas de violencia de género y casi siempre así en el manual 1, 2, 3, sobre todo para las muchachas adolescentes, se hacen manuales para que detectes cómo inicia la violencia de género y cómo empieza por estos llamados sutiles a, ay, mija, cúbrete el pecho, no te vaya a dar una angina, no te vayan a dar anginas. Estas formas en las que el hombre decide hasta la forma en la que te vistes, luego la forma en la que te expresas y luego eres su posesión. Y lo que es tremendo es que la esposa del senador tiene COVID. Y entonces creo que él quiso para su promoción mostrar cómo es un buen marido y cómo hay que guardar la sana distancia en tiempos de la pandemia, y sube al Instagram esta cena de costillita, o de chuleta, ¿verdad? Decían, de chuleta que estaban teniendo, y aparte ventila la forma en la que objetiviza y trata a su esposa como algo de su posesión, porque ella se ve que estaba muy cómoda con, pues, levantando una pierna así, una posición que las jovencitas pueden, pero que una que ya está más cascada que el cáncamo. Pero traes pantalón, Caro, deberías de traer. Un pantalón,
pero mira, ni siquiera puedo levantar así mi piernita, pero bueno, estaba mostrando un poco de rodilla y se nos pone como fiera aquel porque no se casó con ella, dice, Claro. para que le enseñe a otras personas. Es decir, la libertad, la voluntad de su pareja es lo de menos para este senador en un partido que es Movimiento Ciudadano, que además está ahora sí que plagado de feministas, como Patricia Mercado, como Marta Tagle, y pues obviamente yo en la mañana fue lo primero que cuestioné. Dije, ¿dónde está Patricia Mercado? Que es tan feminista, cuyos tweets, muchos están vinculados al empoderamiento de la mujer. ¿Dónde está llamándole a su correligionario pues a bajarle de machos y ponerse un poco más feminista? Marta Tagle sí tuiteó algo, pero dijo que ella lo que quiere es que él se haga responsable, que ella no tiene por qué responder por él, y pues sí, tienes razón, pero sí debe de opinar del tema porque ella es una feminista muy vocal, yo creo. Elisa, tu comentario, por favor, sobre este incidente que ha estado circulando en las redes sociales ampliamente. Mira, Julio, es uno más de este doctor, ¿no? Que por ahí decían, ahora a lo mejor en la contingencia se avienta otro doctorado ahorita que está por ahí, pero que no por mucho doctorar, ¿no? Se le quitan los machines, o sea, es una cosa tremenda. Y no solo eso, Julio, es una más. Entonces aquí la pregunta va, por supuesto, para el partido que lo está cobijando. No solamente lo cobija, pues el hombre tiene ganas de suceder a el Bronco, ¿no? Y yo digo, oye, de verdad, es que no entiendo cómo es posible que hombres y mujeres que abanderan causas progresistas, como puede ser la del Movimiento Ciudadano, estén representando y alcahueteando a un hombre como Samuel García, ¿no? No es la primera vez y me parece muy grave, Julio, porque si esto es una cuestión de a ver quién hace más locuras en las redes para hacerse famoso, tener seguidores, o a ver quién tiene más dinero para poder aportar a la causa política, estamos perdidos, porque además sabemos que en este país el poder político y el económico no ha sido lo más transparente ni lo más claro. Entonces, la pregunta sí es para el Partido Movimiento Ciudadano. Es que están esperando, por supuesto, para mujeres inteligentes, mujeres que han luchado para abrir espacios para todos y todas, ¿no? A favor de la igualdad en general, de la no discriminación. Por supuesto, ahí tendrán mucho que decir al respecto, pero pregunto a los dirigentes también del partido, ¿qué van a hacer? ¿Qué sigue? Vivimos en una sociedad muy violenta, y por supuesto, una de las violencias pandémicas es la machista y que llegan a extremos aterradores, ¿no? Sí. Pero más allá de los extremos aterradores, esta cotidianidad, estas sutilezas en el día a día, estas agresiones que viven tantas mujeres en el día a día, son las que además no podemos permitir que se sigan naturalizando de esa manera, porque no falta, la verdad, quien cree que es muy natural esta situación y que así debe ser el orden divino. Yo no sé, hay quienes viven todavía en el siglo pasado y antepasado, la verdad, ¿no? Y entonces me parece que es momento de comenzar a romper y de que se escuchen las voces del partido, de los políticos, de las políticas y de las juventudes, ¿no? A mí me gusta mucho también escuchar la reacción que han tenido muchos jóvenes en redes sociales que ya no están dispuestos a aceptar ese tipo de conductas. Gracias, Elisa. Carolina Rocha, pregunto, y sobre todo, bueno, nosotros que nos movemos en este ámbito del periodismo, las redes sociales, estos golpes, con todo y lo que hoy pueda haber de rechazo y de señalamiento adverso, al mismo tiempo generaron una corriente
de personas que dicen, pues es su vida y son pareja y últimamente, pregunto, Carolina, ¿este tipo de hechos terminan favoreciendo positivamente, pues les dan ganancia política a aspirantes como Samuel García? Pues yo creo que no, Julio, ahora sí que ni siquiera le veo, no se me ocurre dudarlo. Me imagino que es porque soy mujer y yo creo que además más del 50% del electorado, él aspira a ser gobernador de Nuevo León, es femenino. Entonces es un poco lo que estaba diciendo Elisa, estas ganas de ventilar hasta, con todo respeto lo digo, pero hasta la marca de chones que usas, es decir, ya estás ventilando todo en redes, los políticos, pues, de ventilar su privacidad es la que hace pública esta forma de relacionarse. Ahora, lo que sí ocurrió con esta ventana que Samuel García nos abrió es permitirnos ver la forma en la que trata a su esposa, su manera de intercambiar con ella en lo cotidiano, y evidentemente es dándole órdenes desde una visión completamente patriarcal, y cuando digo patriarcal me refiero a patrimonial, a me perteneces y tienes que actuar como yo digo. Ahora, Samuel García, pues ha tenido ya sus varios escándalos, no es el primero. Y yo sí creo que por ello tendría que salir Movimiento Ciudadano a decir en qué coincide con él y en qué no coincide con él, y si va a seguir, como muy bien dijo Elisa, de alcahuete, porque también Movimiento Ciudadano tiene muchas contradicciones. ¿Y a qué me refiero? Al que ya acusaban de que era tu favorito, Julio Alfaro. Sí, hombre. Óyeme, Alfaro, que eliminó el Instituto de la Mujer. Por un tema de igualdad, que tenía que ser Instituto del Hombre y de la Mujer. Pues no, manito, no hay igualdad. Cuando uno ve que las agresiones en contra de las mujeres son mucho más usuales, y generalmente para crear la igualdad tienes que hacer políticas diferenciadas cuando un grupo es en particular vulnerable. Entonces, Movimiento Ciudadano sí tiene mucho que decir, porque es esta oposición muy progresiva, o al menos ellos dicen que son los más progresivas, que tienen banderas en favor de la mujer, banderas en favor de la no discriminación. Bueno, pues hoy tendrían que al menos pedir un curso express para Samuel. Ahora, yo no sé si el muchacho se pueda curar de ello, no sé qué tan express. ¿Se cura eso? Pues yo no sé si te civilices, pero la verdad, Julio, es que pues como que se le da, ¿no? Muy natural. Sí. Necesita recapacitarse para la vida, una capacitación nueva. Gracias, Carolina. Elisa, la misma pregunta: si finalmente en este mundo de valores tan cambiantes, donde la gente anhela estar en el escándalo y en los trending topics, sea como sea, trending topic, este tipo de cosas acaban favoreciendo a los políticos que finalmente están en el escándalo. Pienso en Vicente Fox, tantas cosas que ha dicho, sigue diciendo y se mantiene, y él tiene ganancia política, ganancia económica, impunidad, y él sigue abiertamente. Aquí me pregunto, ¿esto no corresponderá, ese tipo de actitud de macho mexicano y la actitud amable, cuando menos, o condescendiente de la esposa, no será bien visto en ámbitos como Nuevo León? Mira, Julio, yo creo que vivimos en un país, tristemente, como decía mi abuelita, de machos, mochos y muchos, ¿no? Y yo creo que ahí hay que reeducarnos. Todos tenemos que aprender, porque además estamos en una oleada en donde, sobre todo las jóvenes, nos están diciendo y nos están marcando por dónde habría que ir. Y las resistencias son muchas. Entonces, sí, yo creo que sin duda esto de las redes sociales ha favorecido. Por ahí escuché una vez la expresión de que decían, el rating es para los locos, ¿no? Y dije, bueno, ojalá y no, ojalá y esto también se vaya ajustando y sea como un péndulo, ¿no? En el tema de
de las redes sociales, en donde lo más escandaloso y no necesariamente lo más verdadero o aquello que puede ser constructivo es lo que está presente, ¿no? Y vemos aquí a Vicente Fox ahora vendiendo las mañanitas que cantaba el rey David, pues sí. Y tiene muchos seguidores. O fíjate en esta polarización en la que estamos viviendo, a los distintos personajes de los partidos políticos que son los más escandalosos y no necesariamente los más preparados. Cómo tienen un gran éxito. Pero al final del día creo que también ese éxito corresponde y es proporcional al nivel de estas ocurrencias, es decir, con muchos troles, con muchos bots, con muchos seguidores que están pensando también en el golpeteo de unos o de otros, y me imagino que eso se va a ir asentando, y lo importante también es ir creando estas redes de opinión pública, que creo que también son muy importantes, de personajes a los que vale muchísimo la pena seguir. Eso también está presente y me imagino que va a ser un ajuste que tendremos que estar viviendo, ¿no? Pues vamos a ver quiénes le creen a Samuel Ruiz, quiénes dicen sí está muy bien. Es muy delicado, pero... García, oye, don Samuel Ruiz, no nos lo ve. ¡Ay, Samuel Ruiz! Oye, no, es la teología de la liberación, es lo que también le hagas eso a la memoria difunta de don la teología de la liberación me va aquí a caer el rayo. Bueno, teología de la liberación femenina, pues bueno, digo... No, es que del péndulo. Vamos a ver quién le cree a Samuel Ruiz y quién le cree a Samuel García. Es que no había terminado. Eso. Bueno, pues ha habido mucha discusión en este fin de semana, entre otras cosas, por ejemplo, Carolina, hubo un artículo publicado en Reforma por el chef de fama internacional, Enrique Olvera, todo un personaje reconocido con sus restaurantes de primer nivel, cocina de autor y todo eso, y entre otras cosas nos reclama que luego de que los chefs hacen las grandes creaciones en sus cocinas y hacen los grandes preparativos, pues llegamos acá los mexicanos y decimos, pues échale un chilito toreado para un limón, ahí tienes ahorita un limón. ¿Qué opinas, Carolina, sobre este tema de lo que dijo, lo que escribió como articulista invitado el chef Enrique Olvera en este tema de no sabes quién soy? ¿Qué es todo? Digo, no es que él lo esté presumiendo, sino dice... Es que así parece que sí lo presume, Julio. Ajá, a ver, dinos por favor. ¿Quién soy? Soy Enrique Olvera. Si vienes a mi restaurante, bruto, tonto, estúpido, no se te ocurra pedir limón ni chiles. Entonces, pues la verdad es que después de leer semejante texto, pues yo quiero ser como él y he renunciado por siempre a los limones. Ahorita los tiro a la basura, se van. Espérate que no se está viendo porque estamos en la pantalla con el texto del artículo en Reforma, y ahorita que Andrés nos regrese vamos a ver con tus limones. ¿Ya tenías ahí tus limones preparados? Pues claro que tengo mis limones. Espérame un segundito, voy a hacer Andrés. una oración de despedida. A ver, espérate, ya estamos. Cualquier mexicano de renombre de hoy en adelante y de categoría, y que pueda masticar un poquito de francés cuando escribe y diga su chef, y entonces, porque así habla, ¿no? Y algún término otro de cocina utilizó ahí, de casi que a la meunier, no me acuerdo qué fregados dijo, pero ya, ni limón ni chile, hasta me enchilé, porque daña mucho. No, te voy a decir la verdad, Julio, yo la verdad, no había leído la opinión de Enrique Olvera. Ay, qué enchilada me metí. Tampoco agarren el chile, y esto no es con albur, porque se te enchila la garganta. ¿De veras? Y seguramente así estuvo escribiendo Enrique Olvera esta columna, donde lo que quería decir era que muchas veces los chefs, la tuve que leer después de la polémica, la verdad yo no tenía interés, no lo digo groseramente, sino que pues, no se me ocurrió leerlo antes. Pero bueno, decía básicamente su argumento es que hay veces que la gente que sabe más que tú hace cosas que no te gustan por tu bien. Entonces, de una manera muy condescendiente,
a los incultos estúpidos que piden limón y que quieren echarle chile toreado a la comida, tiene uno que dejarse guiar. Eso dijo. Esa es la esencia, así es. Esa es la esencia. Entonces, Sí. como que le echó Mucha le crema a echó sus mucha tacos crema de a sus autor. tacos. A mí, honestamente, lo único que me ocurrió es que ya no me dieron ganas de volver a ningún restaurante de él por ser un verdadero soberbio sangrón. Eso es lo único que me pareció. Pero se convirtió el tema en mucho más, porque tú ya sabes que a la tuitiza le encanta ya escandalizarse y enfurecerse, porque lo que él quería decir es que pues López Obrador nos tiene que obligar a todos a usar el cubrebocas, porque él es nuestro Tatluani o nuestro Tatic, recordando a Samuel Ruiz, que ya lo decía Lisa. Y pues ya, yo lo único que te puedo decir es que qué bueno que Olvera cocina, y qué bueno que en la cocina uno no necesariamente tiene que convivir con los comensales, porque este es un chef muy sangronzote, muy, perdón la expresión, pero aquí sí cabe, es muy mamón. Mira, casi todos los chefs, yo estudié cocina, quiero hacer constar. Ándale. En Nueva York, lo juro. Bien. Y de las cosas que uno aprende de los grandes, y cuando digo los grandes, digo hasta Jacques Pepin, que en la escala de yo sé más que tú, de Olvera, pues Jacques Pepin tiene un lugar en la historia que no tiene todavía Olvera, aunque claro que tiene un lugar en la historia, porque ha hecho muchísimo por la cocina mexicana y ha hecho que la gente esté dispuesta a pagar por un taco o por un mole lo que antes era inimaginable, es decir, que uno lo conciba como lo que es. Arte en cocina y que vale la pena pagarlo como el champán, pues, con elegancia. Eso yo sí le agradezco muchísimo a Olvera. Pero pues es muy pesado, muy sangrón, y en casi todos los institutos de cocina o casi todos los grandes chefs y los grandes cocineros generalmente sí te van a insistir que si quieres tener éxito en la industria de la cocina, aprendas a darle gusto al cliente, porque el que paga manda. Esa es una realidad, punto. El que paga manda, te gusta o no. Hay muchos cocineros que abominan y les odia que la gente quiera que le des, pues no sé, el bistec cocido como si fuera chancla. Sí, claro. Pero si él quiere la chancla y la está pagando, pues se la das. Entonces, Olvera tiene la ventaja de ser de estas eminencias en la cocina, que entrar a su restaurante ya es restrictivo, es decir, es tal el costo, se cobra tanto por el menú, que mucha gente entonces está dispuesta a olvidarse de su voluntad y dejarse guiar. Pero si hay quien no se deja guiar por él, pues se va a aguantar. Entonces, por eso te insisto, la columna le salió de su ser, mira, se tragó demasiado ego y no se lo pasó con limoncito para que cortara. Es lo único que yo creo que pasó. Gracias, Elisa. Sobre este tema del chef. Primero me fascina que Caro no venía preparada, pero traía sus chiles. Yo Sí. la pierna. Oye, al final yo saco la pierna y tú tus chiles. Con eso arreglas todo, sí, Elisa, con eso se arregla todo. Pero la verdad es que pone muchos puntos sobre las IES interesantes, Caro, porque sí es cierto, básicamente, como decían por ahí, quema mucho el sol. ¡Qué falla! ¡Qué sangrón! ¿No? Pero ¿sabes a mí qué me pasó, Julio? Que empecé primero a ver en las redes, imperdible la columna. Yo dije, caray, pues no, hay que leer al chef, ¿no? Imperdible. Este va a ser un guiso de primera, ¿no? Para disfrutar. Empecé a leer y de verdad yo dije, quema mi blue, quema mucho el sol, ¿no? De este pate, porque además, así, con esta actitud autoritaria, me imaginé a la tía regañona de o te lo comes o te lo retaco. ¿No? O sea, te lo comes porque yo lo preparé. Pues, ¿cómo va a comer? No, es que si le ponen esto, le quitan la exquisitez y la esencia de la creación del chef, que entonces vuelve un insulto, y que no se le ocurra al mesero irle a decir al chef que el comensal quiso agregarle picante a esa sutileza de menú. Pero además me di cuenta que empezaron a decir es imperdible, porque al final
hace una analogía bastante chafona con el tema del cubrebocas, le pegan. Entonces, básicamente es una pasada de sabores múltiples para al final lanzar la crítica y entonces que digan, wow, qué buena columna, porque le pegó Andrés Manuel de una manera tan sutil que fue muy mala analogía y muy sangrón su columna, y además yo creo que no tiene razón. Como dice Caro, pues oye, si alguno de los comensales te pide sal, ¿por qué no se la vas a dar? O chilito, lo que quiera, que cada quien coma lo que quiera, como quiera y como pueda. Claro, para quienes no hayan leído la columna, les leo partes muy brevemente. Dice, varios de nuestros clientes nos pedían chiles toreados para el fettuccini, que cuidadosamente salteábamos a la minute en una cremosa salsa de langosta perfumada con un poco de jerez fino. Con sus inconcebibles peticiones, lograban desatar la furia de la mayoría de los cocineros, chefs y subchefs, incluyéndome. Los meseros incluso sabían de la ira que ciertas peticiones podían causar, al grado de poner en peligro su propio trabajo. En repetidas ocasiones, preferían simplemente darse un paseo por la cocina para fingir haber hecho una solicitud que en realidad pretendían ignorar. Dice que bueno, que no siempre el cliente tiene la razón, como dicen el pensamiento norteamericano, y de ahí brinca Carolina y Elisa a lo que me parece que es la esencia o lo que él quiso plantear en todo este artículo tan polémico. Dice, nuestros líderes, ya sea en el gobierno o en el sector privado, no deben escapar a esa obligación de atención y cuidado. Es de ellos la responsabilidad de salvaguardar los intereses de todos nosotros, de tomar decisiones que desde afuera pudieran parecer temerarias por causar un posible derrumbe instantáneo de la popularidad ante los clientes, pero que en realidad son la única manera de garantizar la viabilidad y la buena reputación de nuestros locales. Así es que de la cocina de autor y de altísimo costo a la realidad política, porque lo que está diciendo es, López Obrador obliga a los mexicanos a que actúen aunque hoy se enojen y aunque pierdas puntos de popularidad. Me parece que por ahí va, Carolina. Pues sí, oye, lo único que yo creo que de su texto tiene razón. Hay cosas que uno luego dice que son muy impopulares y puede provocar la pérdida de comensales. Entonces yo por ejemplo hubiera sido más feliz si nunca hubiera leído su texto. ¿A qué me refiero más feliz? Pues hubiera ido más feliz a comer a uno de sus restaurantes, pero la verdad es que es muy caro y sí, por eso no he tenido semejante dicha, más porque ahora yo sé que tendría yo que tener una experiencia sublevada, digo, que para mí terrícola, tan ordinaria y tan estúpida, imagínate. No, él sí sabe. Bueno. Él sí sabe. Él sí sabe. Exacto, él sí sabe. Y pues, la verdad es que siento que ahora sí que como que le echaron demasiada crema a los tacos de esa columna. Ni creo que fuera ni tan imperdible como decía Elisa, que decían los que obviamente se fascinan cada vez que pueden acribillar al presidente López Obrador, ni tampoco tan grave como otros ya se andaban aventando. Lo único que hace es que se te quiten las ganas de ir a probar un taco con él, porque imagínate que se te ocurre, no sé, pedir que le echen un hielo a tu agua de Jamaica además. Yo me sentiría fatídica, de tener necesidades, de tener un gusto propio ante semejante dictador. Eso es lo único que creo que es muy arrogante y muy sangrón. Sí, fíjate. Pero ya tenía fama, ¿no? ¿Perdón? Ya tenía fama de ser pesadito. Ya tenía fama, pues sí. Mira lo que escribe en Twitter Patricio Solís, que es un sociólogo y es un gran pensador, que siempre tiene una postura muy interesante sobre este tipo de temas, y dice Patricio Solís, el problema no es la diversidad de gustos y preferencias, que es inherente a la diversidad humana. El problema es cuando los gustos, preferencias de una clase o grupo dominante se definen como superiores y son usados
para legitimar su dominación y establecer fronteras sociales. ¿Eso dice Patricio Solís? Y bueno, pues vamos a pasar de este tema que ya le dimos una buena. Hoy hemos estado bastante interesantes y movidos con estos temas del senador García y su no enseñes la pierna, y ahora con... Y ahora con... Ya se lo tenemos que dejar. Sí, y ahora con este tema del chef Enrique Olvera. Pero hoy en la mañanera el presidente López Obrador, Elisa, llegó a decir con toda claridad que él ni siquiera pensaba antes, no aceptaba la idea de que se vivía en un narcoestado, pero que ahora viendo todo lo que ha sucedido en el sexenio de Felipe Calderón, sí cree que sí se vivió en un narcoestado. Y luego el propio Felipe Calderón le ha contestado diciendo en una entrevista hoy por radio con Ciro Gómez Leiva que dice que a él le van a hacer los mandados, que tratan de asustarlo con esas filtraciones, pero que a él le hacen los mandados. ¿Qué opinas, Elisa Alanís? Pues vamos a ver quién le hace los mandados, ojalá y no para llevárselos a algún lugar donde no pueda salir, ojalá y no le hagan los mandados porque no va a poder salir. Hay que ver qué va a pasar. Julio, a mí me parece que viven estos expresidentes totalmente desfasados de la realidad, porque habla, actúa y se mueve incluso con la propuesta de un nuevo partido como si no hubiera sucedido nada en nuestro país durante su sexenio y como si no estuviera sucediendo algo gravísimo hoy en Estados Unidos, señalando a su mano derecha. Parece que ignoran todo eso, las denuncias que se hicieron en su momento cuando estaba en el poder y que lo único que ocasionó fue que se revictimizara a aquellas personas que osaban señalar sus montajes o torturas o fabricación de culpables, por ejemplo, o las investigaciones periodísticas, colegas que tuvieron que salir del país amenazados por su secretario y él avalándolo. Entonces parece que no se enteró de nada de eso y parece que no sabe las acusaciones que está haciendo el fiscal de Nueva York en contra de, es más, no digo su mano derecha, sus brazos ejecutores, porque es García Luna y también ya nombraron a Cárdenas Palomino, a Ramón Pequeño, van a investigarlos, pero por lo pronto, los últimos dos vamos a ver qué pruebas presenta la Fiscalía, pero sobre el tema García Luna ya hubo posicionamientos en relación a sus probables vínculos con el cártel más poderoso del país, el cártel de Sinaloa. Entonces, de verdad me parece de un cinismo tremendo lo que escuchamos de Felipe Calderón, y yo creo, yo lo dije en alguna columna en su momento, de confirmarse la participación de García Luna en el crimen organizado y en el narcotráfico, estaríamos hablando de un narcoestado, porque no nos podemos hacer de la vista gorda. Alguien que manejaba la seguridad en la República Mexicana, que tenía todo el poder del Ejecutivo Federal, no puede actuar por separado y yo no sabía y no me di cuenta. Estamos hablando de un tema gravísimo. Yo coincido, sería un narcoestado, como lo dije cuando agarraron a Beitia, al fiscal de Nayarit, que también ya está encarcelado y sentenciado por sus vínculos con el narcotráfico. Cuando lo dije, estamos hablando, si un fiscal estaba envuelto con el crimen organizado, estamos hablando de un narcoestado, porque tienen tal poder que son los que manejan las riendas, pues nada más ni nada menos que de la Procuración de Justicia, ¿verdad? Y en este caso de la seguridad del país. Así es que coincido con Andrés Manuel, no son filtraciones del momento que estaba señalando Andrés Manuel, son denuncias que se han hecho desde hace años. O es muy cínico o de verdad vive ya en otra realidad que necesitaría otro tipo de ayuda. Bueno, Carolina, ¿qué dice sobre el tema de AMLO hablando de narcoestado y Felipe Calderón que dice que las filtraciones le hacen los mandados? Fíjate que no sé si el orden de las cosas altera el producto. Dale, al revés. La entrevista la dio bien temprano. Ajá. A Ciro Gómez Leiva a las 7 de la mañana.
y las declaraciones de López Obrador llegaron como a las 8, como a las 8 de la mañana, como una hora después, porque lo que tuvo Calderón fue una reacción envalentonada y ahorita que hablábamos de machos, típica de los machos, me recordó un poquito a Santiago Krill, ¿no se acuerdan cuando decían, como los hombrecitos, que responda? Y él me hace los mandados, casi me lo imaginé con la espantosa seña que se coadyuva esa expresión extraña de hacer los mandados, no lo puedo decir, pero bueno, esa expresión es prima hermana de me vienen cortos aquellas otras cosas. Pero bueno. Elisa anda muy cuidadosa ahora, Caro, ya nos está restringiendo el lenguaje. ¿Cómo ves, Elisa? No, pues es que no puedo decir tantas groserías, además bola de pelados, ¿yo qué te puedo decir? Además no quiero que me dé un ataque de macho nada más porque le dio a Calderón. Pero bueno, el asunto es que amaneció muy sulfurado por una publicación del Proceso. Primero, él estaba solamente producto de su imaginación y de su falta de conocimiento, que la había escrito la senadora Jesús Rodríguez. Sí. Entonces él acusó que eso lo escribió Jesús Rodríguez, pero pues como que el apellido no le importó y es Cervantes. Claro, pero ya reportera de Proceso de toda la vida. Ridículo, que era una porquería Proceso, que guácala Proceso, y pues digo, yo creo que en una de esas también se llevó por la corbata a la familia, porque como bien sabemos, pues pues él es como que concuño, ¿no? De la revista. Que era editorial de Proceso, que está casada con Juan Ignacio Zavala. Ajá, así es. Y de ahí ya soltó toda una diatriba, porque Proceso lo que estaba argumentando es que él tenía los vínculos de corrupción de Odebrecht comenzaron con Calderón y no tanto con la administración de Peña, aunque todo continuo, pues están diciendo que venía de tiempo atrás. Y entonces ahí es cuando se enardece. Calderón dice que las acusaciones son ridículas y que todo es una cortina de humo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha estado haciendo filtraciones, y que él, en vez de desmentir el hecho de estas filtraciones, agarra y se pone a decir que en realidad todo había empezado con Fox. Entonces, yo no sé cómo no se le atoró algo en el cogote, porque yo no sé si ustedes recuerden, pero él fue secretario de Energía con Fox, ¿no? Claro. Perdón, se me dio algo. Oye, la congruencia no está pegada nunca a Calderón. ¿Qué? Él fue, claro. Me acordé ahorita, ¿se acuerdan de ese reportero que llegó y que se cayó un árbol encima de una auto? Estaba reporteando y dice, aquí el auto con las placas. ¡Ah, caray! Soy yo. Así estaba Calderón. Todo empezó con Fox. ¡Ah, caray! Yo estaba en Energía. Claro. Él era Muriño era subsecretario de Electricidad en la Secretaría de Energía con Felipe Calderón, claro. Muriño, además también metido hasta las manitas. Claro. Entonces, la verdad es que el alegato que hizo Calderón esta mañana, todo inflamado y todo enfurecido, pues no tuvo ni pies ni cabeza, porque pues confundió primero a la reportera, luego fue a darle con la cola a la concuña, luego se dio a sí mismo acusando a Fox, y luego ya terminó, en vez de defender su honestidad, terminó defendiendo cómo él promovía la gran inversión y un largo etcétera. Y entonces yo te decía, no sé si importa el orden de las cosas, porque después de ese enardecimiento explicable cuando uno trae una colota que le pisen, pues como que ya le soltó una sutil indirecta a López Obrador diciendo, bueno, pues el narcoestado que tenía Calderón, y yo ahí coincido con Elisa, y pues con toda razón, y además eso no son acusaciones ni cortinas de humo de este gobierno, son acusaciones en Nueva York en las que persiguen a Genaro García Luna, que fue su mano derecha, izquierda y todas, como dice también Elisa, y al que además le solapó de todo, porque no solamente le solapó las puestas en escena que hacían que fuera Genaro García Inc., Productions, como decían de broma, sino que solapó
un profundo enfrentamiento en su gobierno, porque yo creo que ahí sí Calderón, que no se haga el de la vista gorda ni el del ron excedido, pero mira, su procurador, Medina Mora, no tenía buena relación para nada con Genaro García Luna. El ejército y la marina tenían que ocultar todos los operativos que hacían con García Luna. Él sí tenía un problema así, tipo el que tuvo Fox, ¿se acuerdan que le decían al Montessori en su gabinete? Tuvo problemas seriosísimos en su gabinete de seguridad. Entonces no es como que no supiera. Digo, hasta le pusieron pancartas, ¿no se acuerdan ustedes cuando empezaban estas tremendas narcomantas donde le acusaban a Genaro García Luna? Entonces, ahí sí que no entiendo cómo no vio, solamente que de verdad estuviera, no sé, tomado, tomado a la sala de prensa y que no le pasaran los resúmenes ejecutivos. Uf, qué bueno que corregiste. Sí, no, claro, ¿cómo crees que yo voy a decir que estaba tomado, no tomada? Sí. Pues sí, ahí están esos temas, Carolina. Elisa, pues el señalamiento es sobre etileno 21 por una parte y está... ¡Ay, etileno! ¿Ya ves cómo eres? Etileno, no es etílico, sino etileno. O tendrá que ver, etileno con etílico, ¿será etílico 21? Ya no sabemos. No, pero ¿por qué no tenía en mente tanto? No, pues ese es el tema del señalamiento de hoy por la revista Proceso referido a este tema de etileno 21. Pero no solo ese, Elisa, también está pendiente el tema de este astillero de Hijos de J. Barrera en Galicia, que era el terreno donde se movía Juan Camilo Muriño, el papá del propio Juan Camilo, Carlos Muriño Atanes, presidente del Club Profesional de Fútbol del Celta de Vigo, y con inversiones y movimiento de todo tipo. Y ellos impulsaron, Juan Camilo Muriño estuvo en Galicia para anunciar que se iban a invertir México en los astilleros de esa parte de España, de Galicia. Íbamos a rescatar esos astilleros y aprovechar su tecnología. Eso ha significado, según lo que ha dicho el director de la Unidad de Inteligencia Financiera y presunto precandidato a gobernador de Querétaro, Santiago Nieto Castillo, y ha implicado una pérdida para el Estado mexicano de unos 50 millones de euros. 50 millones de euros. Entonces, pues estos son los temas que están ahí pesados, que van más allá de interpretaciones políticas, Elisa. Así es, son señalamientos de investigaciones que ya tiene la autoridad, que ya están dando curso, pero como hemos también platicado, Julio, Caro, que ya han sido expuestas y reveladas por colegas periodistas que han hecho una labor buenísima en el periodismo de investigación desde hace muchos años, y estaba por ahí presente el tema. ¿Desde cuándo estamos escuchando el tema de Juan Camilo Muriño y su familia en todas estas relaciones? ¿Desde cuándo la relación que tienen los políticos mexicanos de este amor a España, ¿no? Que de pronto ahí tienen unas relaciones muy interesantes? Pues ves que ahora también ya se van a vivir para allá y rentan y tienen siempre como mucha relación cordial con gente muy adinerada también en España. Y estos desvíos que además se aderezaban con anuncios muy rimbombantes durante el gobierno, esto de rescates, sí. Porque además cada una de estas triquiñuelas que hacían, las anunciaban como la gran inversión, va a llegar más dinero, todo el tema de Odebrecht, todo el tema de los astilleros, todo el tema de agronitrogenados, lo anunciaban como si fuera la panacea ya para México en estas grandes inversiones. Y además, por ejemplo, en el caso de Felipe Calderón, se señaló desde un principio cómo Odebrecht tendió sus tentáculos de mucho tiempo atrás. Tiene las fotografías con el recibimiento que hacía de Felipe Calderón a Marcelo Odebrecht y esta relación cercana que tenían, y en donde además la propia empresa brasileña ha declarado
de cómo usaba ese modus operandi de acercarse a los grandes empresarios en América Latina para sobornarlos y tener contratos de primera. Ese es un modus operandi que por lo menos tiene que investigarse. Entonces, me parece que está reaccionando ante la simple posibilidad de ser investigado y reaccionando ante las investigaciones que ya están en Estados Unidos y que además sabemos que puede surgir ahí, pueden surgir temas y nombres muy, muy interesantes, pero que también deben ser investigados en nuestro país, porque a Estados Unidos le interesa y lo acusan de ciertos casos en particular. Pero aquí en México tienen muchos otros pendientes que han sido denunciados a través de libros, a través de investigaciones y a través de víctimas que están por ahí sueltas y se tiene que atender. Y a mí, yo nada más agregaría que me llamó también mucho la atención hoy Andrés Manuel, en donde comentaba cómo lo ha hecho, que pues él ha dicho desde campaña que a través de las votaciones, de un plebiscito o de una encuesta o de lo que sea, que la gente decida si se juzga o no a los expresidentes. Pero yo he comentado ya desde hace mucho tiempo que hay que escuchar muy bien lo que dice Andrés Manuel, y hoy agregó algo más, porque dijo, pero si ya hay procesos judiciales abiertos por los casos de Odebrecht y los demás casos en contra que involucren a Enrique Peña Nieto y a Calderón, entonces eso ya es otra cosa. Y lo que yo siempre he comentado desde que estaba en campaña, ojo, él siempre ha dicho, yo no los voy a juzgar, y todos, la impunidad, no, pues él no, porque él no le corresponde al Ejecutivo Federal, le corresponde a una Fiscalía General de la República como una institución constitucionalmente autónoma. Entonces hay que tener ahí eso en mente, porque desde que lo dijo fue muy claro y yo dije, ojo ahí, porque sí, él no, pero las autoridades competentes, pues esas quién sabe, y hoy ya lo mencionó. Sí, yo coincido con esa observación tuya, Elisa. Me parece que es el punto fino de la conferencia mañanera de este día, en el que él efectivamente dice, pues yo no, pero los demás. Ahora, Carolina, siempre se ha hablado del pacto de impunidad, de si hubo un entendimiento entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto para esa transición de terciopelo. 48 horas después de que había ganado la presidencia López Obrador, pero todavía no era ni presidente electo, ni se había declarado esa mayoría, Peña Nieto ya le estaba entregando el changarro y diciéndole, encárgate y ocúpate de lo que sigue por delante. Pero si hubo ese pacto de impunidad, pareciera que hoy López Obrador quiere zafarse diciendo, pues yo no, pero el Poder Judicial. ¿Cómo lo ves, Carolina? Pues mira, suponiendo que sea cierto y sin conceder, sí, fue un pacto de impunidad del Poder Ejecutivo al ex Poder Ejecutivo. Pero muy bien dice Lice, yo creo que lo tiene muy claro López Obrador, y a cada entrevista que tú escuchas del fiscal Hertz Manero, aunque no da muchas, ¿en qué insiste siempre? Es autónoma, la fiscalía es autónoma. Entonces yo creo que pues López Obrador va a poder decir, yo cumplí ese pacto, pues yo no fui. Es que de verdad, si hay una acusación en contra de cualquier expresidente, pues sí, pues no fue él. Ahora sí que como Pedrito Infante, pues yo no fui, fue Tete. O sea, ¿él por qué? Ahora sí como Fox. ¿Y él por qué? Si él no es el poder ni judicial, ni tampoco es la fiscalía, ni le corresponde. Entonces, pues yo creo que él perversamente medio sabía eso, ¿no? Siempre, al menos lo he percibido yo así, porque siempre decía, yo no voy a perseguir a nadie a menos que exista un caso abierto. Yo no voy a no sé qué a menos que interfiera con la justicia. Entonces, en ese a menos que, pues imagínate. Ahora, para no saber nada y para no tener nada que ver en las investigaciones, cómo luego se va de bruces diciendo que él ya sabe que si es testigo protegido, que él ya sabe que si es no sé qué, y pues nada, lo que sí es que yo creo que él, López Obrador, ha de estar, mira cómo tiemblo, como en el anuncio de Raif con los mandadotes que le manda a hacer Calderón, todo envalentonado, y su México Libre, lo está amenazando con México Libre va a ganar las elecciones en el 2021, pues yo creo que pues
híjole, ¿cuántas personas creen ustedes que estuvieron como las caricaturas así, volteándose de la risa ante el arrojo del México libre, pero de vergüenza que preside Calderón? Pues sí. Elisa, parte de lo que dijo hoy precisamente Felipe Calderón en esta entrevista que hemos mencionado es el hecho de que todo esto es una estrategia política para desacreditarlo, y dijo textualmente que le vamos a ganar a Morena en las elecciones de 2021. Ya lo hemos dicho, lo he escuchado muchas veces el comentario que hacemos aquí sobre la situación de esta oposición, pero Elisa, ¿qué opinas de que pueda realmente haber algo que le gane a Morena en el próximo 2021? Ay, Julio, estos políticos, de veras, es la tragicomedia mexicana encarnada, ¿no? Le vamos a ganar Kimosabi, o sea, ¿con quién le va a ganar? ¿Con qué le va a ganar Felipe Calderón? A ver, pensemos en su equipo cercanísimo. ¿Con quién? Pues Margarita Zavala. Oye, con Roberto Gil Suart, a quien van a investigar también en la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? O está ahí en todos estos temas. ¿Con quién? Alejandro Hope. Alejandro Hope, sí. Esperanza en inglés. Sí. Quizás. ¿No? Con Margarita, ¿con quién? Con la familia, ¿no? Porque siempre pues es así como un tema familiar. ¿Con tumbaburros? Con tumbaburros, claro. Oye, con sus bots, porque tiene muchos igual y los bots se convierten en votos. Pues imagínate, ahí sí tendría una buena oportunidad. Si los bots votaran, ¿verdad? Si los bots votaran, pero qué golpiza. Sí. Sí, la verdad es que yo lo que creo es que ojalá pasemos también de todos estos dichos ya a investigaciones serias, a poner sobre la mesa lo que nos ha sucedido, lo que nos ha pasado, a contarnos la tragedia que ha dejado esta estela de violencia en nuestro país, en mucho iniciada por la estrategia de Felipe Calderón, y esta estela también de dolor de tantas familias, por ejemplo, de personas que siguen en la cárcel sin sentencia, Julio. Sí. Porque fueron detenidas en la época de Genaro García Luna. Y la pregunta, más allá de si estas personas son o no culpables, que lo tendrá que determinar una sentencia, por supuesto, o una libertad ante falta de pruebas y que bueno, puedan salir libres. Yo creo que la pregunta es, ¿y a quiénes protegieron en el sexenio de Felipe Calderón con Genaro García Luna al frente para poder ocultar, ¿no?, estos vínculos con el crimen organizado? ¿A quiénes protegieron señalando y haciendo montajes y sembrando pruebas a personas que hoy en día no tienen sentencia y siguen en la cárcel? ¿A quién o a quiénes? Creo que son preguntas que tendremos que estar haciéndolas ya y que ojalá puedan tener una respuesta en la impartición y procuración de justicia en este país, ¿no? Gracias, Elisa. Carolina, y como luego dicen, y sin embargo se mueve, y sin embargo sigue la violencia, siguen los cárteles, la violencia desatada. Todos los días vemos hoy un linchamiento en una parte de Puebla, el asalto de un autobús de pasajeros donde, según la nota que leí, le habían disparado a 2 jovencitas porque no llevaban dinero, o sea, enojados los ladrones, en la carretera México-Puebla. Intentos de linchamiento en Río Verde, San Luis Potosí, donde mataron a un empresario en la calle, un motociclista sicario pasó y lo mató, y luego los amigos y familiares del asesinado fueron sobre el presunto responsable. En fin, violencia, pandemia, problemas económicos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Caro? Ay, no, ya que pare mejor, ¿no? Esto es como cuando estábamos en el gobierno de Peña Nieto que decía, ay, Dios mío, si esto se está moviendo, ya que mejor no le sigan, ya que ni se muevan, ¿no? Uh-huh. No, ahí sí, fíjate, el presidente López Obrador es bueno para
para darle su golpe a los adversarios, pero es muy malo para reconocer cuando no está haciendo las cosas a la altura del reto y a la altura de lo que se espera de él. Yo creo que grave como tener un Estado controlado por el narcotráfico, también es grave la ausencia de un Estado. Y lo que tú ahorita estabas enumerando, que son todos estos justicieros, esta ciudadanía tomando la justicia en mano propia, es la ausencia completa del Estado. Y es gravísimo. Y también es gravísimo, nosotros en México nos acostumbramos tanto a la violencia que en muchos estados de la República podías coexistir con la violencia del narcotráfico bajo el argumento completamente calderonista de pero es que se matan entre ellos. Y lo que estamos viendo en estos últimos meses es no esa violencia entre narcotraficantes con la que nos podíamos hacer como que el tío Lolo te habla y como yo no estoy metido, a mí no me va a pasar, sino una violencia cotidiana, la violencia que más afecta a la ciudadanía, que es pues tener que proteger su patrimonio, tener que proteger su vida cada vez que sale a la calle. Y el hartazgo de la población que no ve resultados de la policía e incluso de la Guardia Nacional, que es la que ha estado asumiendo patrullajes en ciudades. No sentirte seguro es también una forma de un Estado fallido. Entonces yo creo que ahí hay mucho que hacer y mucho, pero de verdad, mucho que rendir explicaciones y dejar de culpar al pasado en ese tema. Y por el lado de la pandemia, también el día de hoy hubieron otras declaraciones del presidente López Obrador, y yo creo que algunas ya desafortunadas, donde el presidente está más preocupado por el mensaje, que si son 52,000 muertos los que llevamos acumulados en México y que si vamos a llegar a 60,000, a él le preocupa que se diga la cifra y me parece muy grave que critica que se diga. Eso ha sido la forma en la que se ha contado sobre la pandemia en el mundo entero, porque son familias en duelo, porque son pérdidas humanas. Nadie está diciendo que haya sido el presidente, ¿verdad?, quien es responsable por estas muertes, pero sí hay varios factores en los que el Estado se ha quedado corto. Mira, el día de hoy en primera plana el diario The New York Times habla justamente de esta alta mortalidad que tiene en México y dice que muchas personas en nuestro país, y yo de verdad sí lo he visto muy de cerca, creo que ya lo habíamos comentado en estas mesas de las mosqueteras, Julio, el mexicano no confía en el sistema de salud, porque el sistema de salud le ha traicionado por tantos años y llegan al hospital muy tarde. ¿Es la culpa de López Obrador? No necesariamente, porque fueron años y años de descuido. Pero sí es su responsabilidad el día de hoy que esas instituciones de salud brinden servicios, y son demasiadas también las historias de personas que buscan, nada más hay que voltear a ver al trabajador de Pemex que intentó internarse en un hospital que no le dio el servicio. Entonces, yo creo que hay que asumir responsabilidad, no solamente voltear a ver al pasado. Y hablando del pasado, fíjate que el día de hoy, de los primeros en que subieron en sus redes sociales esta primera plana del New York Times fue Salomón Chertorivsky, que fue secretario de Salud, pero que también estuvo al frente del Seguro Popular. Y me pareció que hay que ser puercos, pero no trompudos, la gran simulación del Seguro Popular, el gran invento de que el Seguro Popular le daba salud a quienes más la necesitaban, pues la verdad es que es de Salomón Chertorivsky, porque hicieron clínicas fantasma, porque no habían medicina. Es decir, parte de esta desconfianza de los mexicanos de acercarse a la salud es culpa de la porquería de salud que hemos estado recibiendo durante tantos años los mexicanos que más la requieren. Entonces, yo sí creo que ahí falta mucha autocrítica de los del pasado, como Narro, Chertorivsky, todos estos que ahora andan furiosos con el presente, pero también de los del presente, que tienen una responsabilidad hoy y que no la están asumiendo. Entonces, sí creo que hay muchas cuentas pendientes, Julio. Bien, gracias, Carolina.
Elisa, ¿qué opinas sobre este tema que yo planteaba en esos términos? Pandemia, crisis económica, violencia desbordada, predominio de cárteles o al menos de crimen organizado. ¿Qué sigue? Con el tema de la pandemia, me parece muy importante lo que señala Caro en relación a las declaraciones de hoy del presidente. Hay que recordar que Enrique Peña Nieto llegó y lo primero que quiso es que se ocultaran cifras de violencia, de homicidios, y presionó a los medios de información, y entonces todo era, no podemos meter las cifras porque es amarillismo, no porque, o sea, esta retórica en contra de quienes tienen que hacer su trabajo, demostrando y presentando la realidad, ¿no? Y parte de ello es esta tragedia que se ha vivido, y lo comentaba hace un momento, tenemos que empezar a platicarnos qué fue lo que nos pasó, es que ni siquiera nos lo hemos contado, ¿no? Hay visos, hay investigaciones, hay temas que van surgiendo, pero es como un rompecabezas que apenas vamos a armar. Eso en el tema, por ejemplo, de la violencia y la inseguridad. Y creo que Andrés Manuel no puede caer en esa misma retórica que escuchamos con Enrique Peña Nieto en el caso de homicidios, con lo que está sucediendo ahora con la tragedia de la pandemia, en donde es una tragedia por donde se le vea, ya sea que se consideren las defunciones en números absolutos, en donde coloca a México en un tercer lugar del planeta, o si se ven en tasa de mortalidad, considerando los millones de habitantes, que coloca a nuestro país en 11º lugar, o bien si se considera la tasa de letalidad, que es altísima en estos momentos y que además está colocando a nuestro país alrededor del 6º lugar, por donde se le vea las distintas mediciones, sin considerar todas las defunciones que no han tomado en cuenta las autoridades y que deben hacerlo y deben reportarlo y deben transparentarlo, como dijeron que lo harían en el comité de expertos que va a analizar las actas de defunción, sin contar lo que tienen que hacer, que no han sumado. Ya estamos en una tragedia por donde se le vea, y creo que eso no se puede minimizar tratando de ocultar y tratando de utilizar nuevamente un lenguaje en contra de quienes están presentando la información. Eso me parece importante. Y en el tema de seguridad, de violencia, de lo que se está viviendo, hay caminos muy peligrosos y que parecen salidas fáciles, como es el hacer justicia por propia mano, como lo que estamos viendo que sucede con estos linchamientos, o echar mano de los militares para combatir a los malosos. Creo que son caminos probados que no nos llevan a ningún lado. Tiene Andrés Manuel una oportunidad importante para reforzar a la fuerza civil. Así es el mandato constitucional que se le ha dado. A él constitucionalmente ya le dieron la oportunidad de, en lo que se fortalecen los mandos civiles, puede apoyarse en las Fuerzas Armadas. Nadie está diciendo que se vayan ya ahorita a sus cuarteles ante esta violencia. Lo que se presentó es un plan, y él tiene casi todo su sexenio el apoyo de Fuerzas Armadas en lo que fortalecen a las fuerzas civiles, a las fuerzas policíacas. Y yo no sé si eso se esté haciendo, Julio. No queda claro, no lo han transparentado, porque lo que hemos visto es que al contrario, se ha apoyado en los militares, y no solamente en el tema de seguridad, sino ya dándoles muchos otros negocios, muchas otras tareas que, pues bueno, me parecería un camino peligroso del cual tenemos que reflexionar. Pues miren, las cosas buenas transcurren con una gran rapidez, así es que nuestra mesa de las mosqueteras tiene que llegar a su fin, porque son las 3 de la tarde con 17 minutos, ya huele a sopita, ya huele a comidita. Chilitos, oye, chilitos, sí. Chilitos toreados, una sopita con limoncito. A ver, Caro, saca los chiles y yo enseño la pierna. Órale, ya estamos aquí, mira nomás, ¿qué te parece?
Sí, pues hay que pedir, aunque sea por Uber, a ver si nos traen de una comida especial ahí de con Enrique Olvera y le ponemos... Por favor, pidan fettuccini a la Meunier. Claro, pero luego con un chilito No puedo toreado. dar un ejemplo con mole, no. Y mira que sirve mole madre. Ajá, ajá. Bueno, pues muchas gracias, Carolina, por esta ocasión. Gracias por todo. Muchísimas gracias y recuerda, por sus limones los conocerás. Elisa Alanís, muchas gracias. Julio, Caro, a toda la audiencia, les deseo una muy, muy buena semana. Qué gusto compartir como siempre los lunes. Muy bien, muchas gracias a las dos y ya nos veremos el próximo lunes.